Mi hermano, vamos al Hebreos capítulo 13, los versículos del 9 al 16. Hebreos 13, 9 al 16. Seguimos presentando los verdaderos sacrificios cristianos. Y la semana pasada enfatizamos algunos aspectos que son bien importantes, como fue el versículo 9. La importancia de la doctrina. Recuerdan cuando nos decía no seamos llevados de todo viento de doctrina, y dice la pregunta, y bueno, ¿y qué busca la gente en las iglesias? Bueno, ojalá buscaran doctrina, pero casi siempre buscan todo menos la doctrina, tornando prácticamente la iglesia en un club social donde se le da más importancia a otras facetas ministeriales que lo que es a la doctrina de la palabra de Dios. Y muchas personas están dispuestas a negociar sus doctrinas. Por tal de recibir otros beneficios, están dispuestos a negociar sus doctrinas. Sin embargo, como la palabra del Señor nos dice, no seáis llevados por todo viento de doctrina. O sea que eso fue bien importante. Mencionó el hecho de no comer viandas. Explicamos por qué decía esta frase. O sea, tenía relación con el aspecto de la comida, ya que al parecer había una recaída en el judaísmo ortodoxo, donde estaban siguiendo reglas sobre alimentos, imponiendo ayunos y otras cosas que pertenecían al judaísmo que ya no tenían por qué como iglesia seguirlas guardando. Y toda esta influencia iba corriendo por toda el Asia Menor, y por eso es que el autor de Hebreos habla de esta manera. Pero esa tendencia no ha parado. Hoy día vemos cómo muchas, pudiéramos decir, líderes religiosos usan métodos que amedrantan a las personas a hacer algo, especialmente con el hecho de las ofrendas. Amedrantan a las personas a hacer algo bajo un chantaje de que Dios o bendice o les maldice. Y entonces los tienen amedrentados. Y es lo que aquí Hebreo nos está diciendo, hermano, que nuestra aceptación delante de Dios es por gracia. Y la gracia, acuérdense, no es un pago que Dios nos da, sino es una dádiva inmerecida. ¿Okay? Quiere decir que la doctrina extraña en aquel entonces era el judaizar. Pero hoy día la doctrina extraña radica en creer yo que por yo hacer esto o aquello, Dios me acepta y Dios o me bendice o me maldice. Esa es donde radica la doctrina extraña. O sea, la mentalidad de pensar, voy a hacer esto para que Dios me bendiga. Y decíamos que no debe de ser nuestro pensamiento, hermanos. Nosotros hacemos las cosas ¿en qué? En gratitud a Dios, ¿okay? Que por gracia en Cristo Él nos bendice. Y también hacemos las cosas en obediencia al Señor y en el cumplimiento de nuestro deber. O sea, nunca podemos pensar que las cosas que yo hago es para yo acarrear bendición o acarrear maldición. ¿Okay? Eso es lo que tenemos que tener por claro. Otra de las cosas que aclaramos fue los versículos 10 y 11, donde se habla de un altar, que tenemos un altar. Y hablamos mucho de esto, de que nuestro altar es Jesucristo. Y tenemos precisamente hoy un ejemplo de lo que estamos diciendo, porque estamos aquí hay altar. ¿Cómo que no? Claro que sí tenemos altar. Tenemos a Cristo. Es la idea de que lo quiero llevar, hermano. De que nosotros los cristianos no tenemos cosas visibles que guíen nuestra religión, sino nuestro único altar es Jesucristo y Dios está en medio de su pueblo. Por eso decíamos, hoy precisamente es un ejemplo de que aquí está la iglesia, aquí está Dios y aquí tenemos un altar porque está Cristo. ¿Okay? ¿Qué quiere decir el cual no tiene el derecho de comer lo que sirven al tabernáculo? Bueno, eso fue lo que estuvimos explicando, de que todo aquel sistema religioso
Okay, aquellos animales que se ofrecían por expiación, que tipificaban a Jesucristo, de ellos no podían comer los sacerdotes. Esos son los que sirven en el santuario. No podían comer los sacerdotes. Ellos sí se podían comer otras ofrendas y otros sacrificios que hacían. Pero específicamente el de la expiación, ellos no podían comer. Y tiene relación con lo que precisamente es la continuación de la clase de la semana pasada, como es el versículo 12. ¿Okay? Noten que dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces dice: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. ¿Okay? ¿Por qué pone el ejemplo de aquellos animales? Porque aquellos animales eran quemados fuera del campamento. No se podían comer, eran quemados fuera del campamento. Así, ustedes saben que según Juan 19, 17 al 20, Jesús fue sacado fuera de la ciudad a Jerusalén. Y el propósito de lo cual Él fue sacado fuera y sacrificado, claramente lo dice ahí, para santificar al pueblo. Fíjense, tejan una cosa con otra. ¿Se recuerdan que le mencioné los menonitas y otros grupos como los esenios en aquel entonces, donde creían que precisamente para alcanzar la bendición de Dios tenían que hacer esto, apartarse del mundo? Fíjense cómo el Señor nos dice aquí que lo que a nosotros nos santifica, ¿okay?, es el sacrificio de Cristo, o sea, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No las actividades que yo trate de hacer al estilo menonita, sino la sangre de nuestro Señor Jesucristo es la que nos santifica. No me malinterpreten. Nosotros tenemos que ser santos, como nuestro Padre Celestial es santo. ¿Okay? Pero permíteme llegar al final para explicarles acerca de esto. El hecho de que Cristo fue llevado fuera de Jerusalén debe ser considerado como una señal de rechazo. O sea, esto tiene que ver con el hecho que Cristo se hizo maldición por nosotros. Lo voy a poner a participar. ¿Qué dice Gálatas 3 del 10 al 14? Gálatas 3 del 10 al 14. Alguien que lo busque. Ajá. 3. Del 3 del 10 al 14. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que ¿Ese es 3:10? No. 3:10, Gálatas 3:10. Uh-huh. No, ¿verdad? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Uh-huh. ¿Ve? Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ok, fíjense, lo que está diciendo Gálatas aquí es: para nosotros recibir bendición de Dios, tenemos que cumplir a la perfección la ley, sin fallar en un punto, como dice Santiago. Eso es para que nosotros naturalmente podamos recibir la bendición de Dios. Quiere decir que al fallar en un punto, como todos aquí estamos claros de que lo hacemos a diario, que fallamos en un punto, lo que merecemos nosotros es la maldición de Dios. Y es lo que tenemos arriba. Pero claramente ahí dice que Cristo fue sacado fuera, fue crucificado en un madero, fuera de la ciudad. Él se hizo maldición por nosotros. ¿Para qué? Para que entonces en Cristo Jesús nosotros podamos ser bendecidos. ¿Ves la idea de que no es hacer cosas para recibir bendición, sino la bendición ya la tenemos
nosotros porque Cristo se hizo maldición por nosotros. Entonces esa es la idea que él está narrando aquí acerca del por qué fue necesario que Cristo fuera sacado fuera. ¿Okay? Es importante ser sacado fuera. Si en estos tiempos de mala economía usted quiere sacar su familia a comer fuera, les recomiendo, lo más barato es que lo saque a la terraza. Que coman en la terraza. Comen en el patio y ya sacaron a la familia afuera. Pero noten la idea. Por ejemplo, nosotros tenemos la costumbre en la casa, si yo voy a freír pescado, yo trato de freírlo afuera. ¿Okay? Fíjense la idea de sacar algo porque no nos conviene. ¿Okay? Los latones de basura, ¿dónde los tenemos? Fuera. ¿Pondría usted sus latones de basura, por ejemplo, en la sala, los adornara en el cuarto? Ahí los latones de basura quizás con un bucarito con flores. ¿Por qué los tenemos fuera? Ah, bueno, ok. Bueno, fíjense. Hermano, Cristo fue sacado fuera y fue contado entre lo peor de los criminales. ¿Ok? Todo eso porque nosotros recibiéramos bendición. Entonces, Cristo consideró esta deshonra de ser echado fuera como mayor riqueza, porque a través de esa deshonra Él salva al que cree en Él. Así que cuando dice aquí el 13, salgamos pues a Él, a Cristo, fuera del campamento llevando su vituperio, lo que Él está tratando de decir aquí es, salgan de la comunidad del judaísmo y sus ordenanzas. O sea, salgan del sistema religioso judaico, que lo que hace es imponer leyes y decir esto y decir lo otro. Ya eso está abolido. Nosotros estamos bajo el nuevo pacto de la gracia. Porque la mentalidad que ellos tenían era que todo lo que estaba dentro del campamento era sagrado. Y todo lo que estaba fuera lo consideraban profano o inmundo. Es por eso el hecho de que ellos construían el tabernáculo en el mismo centro, sus tiendas alrededor en cuadro, pero lo que ellos creían es que todo eso era de ellos exclusivo. Todos los demás países que estuvieran fuera de ese cuadro, todo eso era profano, todo eso era inmundo. Por eso le llamaban así a los gentiles como algo que no, como lo que hemos dicho, la peste, algo que no vale, no sirve. O sea, ellos siguieron con esa mentalidad. Fíjense, hermanos, ahora vamos a ver este ejemplo de que aún a los mismos apóstoles les costó trabajo aceptar la entrada de los gentiles a la iglesia. Quiere decir que en el tiempo que ellos estuvieron luchando con esa idea, ellos no habían acabado de captar el concepto de lo que es ser salvo por gracia. Y que esto es no solamente para ellos, sino también para los gentiles. Ustedes saben lo que le pasó a Pedro en Hechos 10, del 9 al 15. ¿Okay? Pedro no había comprendido la verdad de lo que es el Evangelio de gracia. No lo busque, yo se lo voy a decir. Pero ustedes saben que estando él en una azotea, tuvo hambre y parece que mandó a preparar comida. Y mientras que Pedro preparaba comida, le vino un éxtasis. Y en ese éxtasis, él vio un lienzo, el cielo abierto y un lienzo bajando, lleno de animales cuadrúpedos y reptiles, los cuales, según Levítico 11, fíjense que era la ley del judío, eran animales inmundos y no se podían comer. Y Dios le manda y le dice, Pedro, come. Y él responde, no. ¿Cómo voy a comer yo de algo que es inmundo? Y por segunda vez, entonces Dios le dice, lo que yo limpio, no lo llames tú inmundo. Así que gracias a Pedro hoy podemos comer chicharrón de puerco. Bueno, al éxtasis que tuvo y que se lo aclaró ahí, que se bajaron los animales y podía comer. No. Pero fíjense, hermanos, tan estaban ellos arraigados a esa idea, que mismo Pablo en Gálatas 2, 11 al 24 dice que lo tuvo que reprender. A Pedro lo reprendió, porque él estaba
encabezado en judaizar a la iglesia. Vamos a buscar ese pasaje para que lo veamos. Gálatas 2, 11 al 24. Gálatas 2, no. Sí, 2:11. 2:11, sí. Es acá hasta el 14, lo que pasa es que ahí se me fue el 2 en vez de un 2 en 1, del 11 al 14. Fíjense, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Que ven lo que está pasando en el alrededor, porque en hebreo él tiene que escribir de esta manera y mencionar la vianda y todo eso. Dice, y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Okay? Yo quisiera hoy día decirle a estas personas, ¿por qué? ¿Por qué ustedes ponen estas cargas que la gente no puede llevar y los amedrentan? Diciéndole, mándame tanto dinero y si tú no me mandas vas a recibir una maldición de Dios. Y si tú lo mandas vas a ser bendecido por Dios. Hermano, es lo mismo que está ocurriendo. Claramente dice, se han desviado de lo que es el evangelio por gracia. Y por eso yo quiero que entremos en nosotros, tratar de tener un concepto correcto de el por qué yo soy bendecido. Eso es bien importante. Sin dejar de pensar de que yo tengo libertad para pecar, nada de eso. Eso es incorrecto. Somos llamados a la santidad de vida. ¿Okay? Ahora, sabemos que recibimos la bendición por Cristo, ya eso lo estuvimos explicando. No recibimos la bendición por vivir aislado en comunidades netamente cristianas. Usted se sentirá extraño que lo estemos mencionando, pero hoy día hay gente que vive de esta manera. Hay gente que inclusive llega a pecar como el hermano mayor del hijo pródigo. Gente que se cree de que ellos sí son los santurrones, los santos, y ven a todo el mundo, todos los demás lo ven como gente pecadora que no merecen recibir nada del Señor. Hay gente así con ese tipo de pensamiento. Y por eso es importante tratar este tema. Quiere decir que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que seguir reglamentos, tenemos que cumplir mandamientos, tenemos que hacer buenas obras, santificarnos, pero hermano, nada de eso que nosotros hacemos, lo hacemos para una autojustificación. Es ahí donde está el problema, ¿ok? Y menos pensar que por eso Dios nos bendice, ¿ok? Nosotros sabemos que Dios va a remunerar al creyente, pero eso es cuestión de Dios. La remuneración no debe de ser mi motivación para yo hacer esto y aquello. Si Dios me quiere remunerar, Él sabe por qué y por qué lo va a hacer. Pero yo siempre tengo que estar bajo el concepto que soy un pecador inmerecedor y que lo que yo hago, lo hago en puro cumplimiento de mi deber y en puro agradecimiento a nuestro Señor. ¿Ok? O sea, no podemos creer que nuestro buen proceder es el que atrae la bendición, sino mi buen proceder solo cumple con el deber. Y eso lo dijo Jesús en Lucas 17. Lucas 17, del 7 al 10. Fíjense. Es más, léelo. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que era o
ordenado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa. No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se había mandado? Pienso que no. Así que también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles, somos, siervos inútiles, somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Fíjense, lo que debíamos hacer, hicimos. Nosotros estamos en el puro cumplimiento de nuestro deber cuando venimos a Cristo. El buen proceder nos va a dar paz, nos va a dar gratificación, ¿ok? No es para creerme la última maravilla del mundo cristiano, ¿ok? No es cierto, ¿ok? No es para creerme yo esto, sino es para saber de que simplemente estoy cumpliendo con mi deber. Por eso el 14, versículo 14, volvemos a Hebreo, dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Aquí vamos a ver cuáles son los verdaderos sacrificios del cristiano. Por eso, mi hermano, antes de cerrar ese punto, ojalá no volvamos a escuchar oraciones como, Señor, bendice a mi hermano porque es un hermanito fiel de la iglesia. O bendice a mi hermano porque son tus siervos útiles. Nunca pongamos nuestro proceder como una razón para ser bendecidos por el Señor, sino es un puro cumplimiento de mi deber. Nuestra bendición, ya estamos bendecidos en Cristo Jesús. Y usted dirá, bueno, ¿y qué del mal proceder? Bueno, el mal proceder tiene ya su consecuencia. Número 1, contrista al Espíritu Santo. Número 2, él mismo se pone estorbo en sus oraciones. Y va a cosechar consecuencias del mal proceder. Porque lo que va a acarrear sobre él es castigo y juicio divino. Esas son las consecuencias del mal proceder. Pero mi buen proceder es en cumplimiento de mi deber y en agradecimiento al Señor. ¿Entendieron eso? Porque si nosotros pensamos de otra manera, ya nos hemos salido del Evangelio de gracia. Ya nos hemos salido de lo que es el concepto del por qué yo estoy siendo bendecido hoy día. ¿Okay? Eso es lo que estoy viendo en todo lugar hoy, en los círculos religiosos, en la televisión, en lo que se habla por la radio. Esa es la base del Evangelio de la prosperidad, de la sanidad. De todo eso. No es gracia. No. El concepto de gracia es que yo lo que tenga, lo tengo porque Dios quiso. Quiso. No porque lo merezco. Pero lo que se está fomentando es lo contrario. A veces decimos gracias a esto, misericordia a esto, pero no lo interiorizamos, ni siquiera lo comprendemos. Y lo increíble de todos estos tipos de religiones que trabajan y funcionan amedrentando a los feligreses es que los únicos que prosperan son ellos. Ellos sí prosperan, pero el resto no prospera, son ellos nada más. Es la misma idea del judaizar, trayéndola para muchos sacarle beneficio cuando nosotros estamos viviendo por gracia. También a través de la historia, la Iglesia Católica prácticamente le exprimió a la gente y le sacó el jugo con las indulgencias y con falsas promesas ajenas a la palabra del Señor. ¿Okay? Sin embargo, como dice, el justo por la fe vivirá. Tan simple como eso. Nuestra salvación es gratuita. ¿Okay? Y tenemos que verla de esa manera. Cuando dice aquí salir del campamento, implica salir de un antiguo orden que estaba a punto de fenecer. ¿Por qué decimos a punto? Porque a pesar de que Cristo lo abolió en su nuevo pacto, todavía seguía en funcionamiento hasta el año 70 después de Cristo, el cual sí quedó completamente eliminado, o sea, 40 años después de Cristo.
Y aquello fue eliminado, dice, para entrar a una ciudad permanente cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta ciudad aún no ha descendido, pero nosotros por la fe los creyentes ya estamos enrolados como ciudadanos en esa ciudad. ¿Okay? Ya dijimos que no tenemos cosas visibles para ofrecer sacrificio, pero aún hay que ofrecer sacrificios, y vamos los verdaderos sacrificios a los que aquí se refiere. ¿Okay? Jesucristo se ofreció una vez y para siempre. ¿Okay? Quiere decir que por el pecado no hay que ofrecer sacrificios, porque el de Él fue suficiente y lo hizo una vez y para siempre. ¿A qué sacrificio se está refiriendo aquí? Se está refiriendo a los sacrificios de acción de gracia, lo cual también estaba tipificado en aquel antiguo sistema, porque había varias ofrendas de paz, ofrendas de acción de gracia y otro tipo de ofrenda que se hacía. Bueno, la misma idea es la que nosotros tenemos que hacer hoy. O sea, no tenemos que presentar un sacrificio expiatorio, pero sí tenemos que presentarnos ante el Señor en sacrificios de acción de gracias. ¿Okay? Sacrificios de alabanza, que son los que acepta el Señor según Salmo 50:12. Este sacrificio de alabanza se describe aquí como fruto de labios que confiesan su nombre. Hermanos, sea en oración, sea en cantos, en el ejercicio de mis dones. Todo eso son ofrendas, sacrificios de alabanza, de acción de gracias a nuestro Señor. Y en el 16, ya para terminar, a los sacrificios de alabanza, o sea, esos frutos de labios que confiesan su nombre, que ya ustedes saben que es cuando nos reunimos a cantar, cuando oramos o cuando ejercemos los dones, se añade el sacrificio de amor o la ofrenda de amor. Dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ve como que después de explicar el concepto de gracia, cómo nosotros recibimos la bendición que es en Cristo, sí nos dice, no se olviden de que ustedes tienen también que ofrecer sacrificios de alabanza. Y cuando nosotros hacemos obras, acciones de amor, lo cual sabemos que las obras acompañan y justifican la fe, no justifican al creyente, estas obras vienen a ser sacrificios de alabanza por acción de gracia. Lo cual el mismo Señor Jesús dice, no debemos proclamarla, no debemos sonar trompetas por ellas. Porque si sonamos trompetas por ellas, dice, ya tienes ya la retribución que pueden dar los hombres. Hazlo en secreto. Hazlo en secreto. ¿Con qué motivación? Como yo les dije, ¿con qué motivación? Agradecimiento al Señor. Con alabanza y agradecimiento a Dios. Eso es lo único que debe de, como dice, es la llamita que debe de estar debajo de lo que a mí me mueva a hacer obras, a ayudar al necesitado, a servir, a hacer lo que yo vaya a hacer en el nombre de Cristo. Todo eso está incluido entre mis ofrendas de acción de gracias. ¿Okay? Así que la semana que viene vamos a ver otro tema que trae. Estamos llegando ya al final de... Sí, puede ser. Y después de Hebreos vamos a estudiar las 3 cartas de Juan. Eso es lo que tenemos para estudiar los miércoles. Okay.